Capítulo 301. Comúnmente se compara el flujo del tiempo con el agua que corre. Ciertamente, el tiempo es como el agua que fluye, en el sentido de que se escapa lejos sin poder atraparla en un simple parpadeo. Han pasado ya varios años desde que Marcus recibió el título de Augusto, y el sistema republicano liderado por el Senado se ha convertido ahora en un recuerdo del pasado. La gente llamaba a esa época la Era Antigua, un período de transición en el que Roma se había encogido para dar un paso más hacia el desarrollo. La vida de los romanos en los últimos años ha cambiado enormemente respecto a antes. Las personas mayores a veces se sentían confundidas, pero la percepción de los jóvenes era diferente. Aquellos acostumbrados desde pequeños al nuevo sistema educativo y a una vida mejorada tenían pensamientos completamente diferentes a los de la generación anterior. Naturalmente, no tenían ni añoranza ni apego al sistema del Senado, y ni siquiera dudaban de que César y Marcus estuvieran liderando Roma. Los ciudadanos comunes sentían lo mismo. Estos nunca habían estado muy interesados en los complicados asuntos políticos. Sea quien sea el líder, si permite que ellos vivan bien, eso es lo que hace a un gran político. Desde esta perspectiva, Marcus y César eran los mayores héroes en la historia de Roma para los ciudadanos. Lo que consolidó aún más la posición de ambos fue el desarrollo de la tecnología de impresión. Marcus publicó libros sobre las campañas del norte de César y sus propias conquistas en el este. No se limitó a eso, sino que utilizó estos libros como material educativo en las nuevas instalaciones educativas que había creado. De esta manera, los logros que ambos habían acumulado a través de la guerra siguieron siendo comentados por los romanos como epopeyas heroicas. A esto se sumaron innumerables libros que explicaban cuánto había cambiado Roma antes y después de que Marcus apareciera en escena. Cualquiera podía saber fácilmente, gracias a los registros, cuánto habían aumentado la producción de alimentos y los ingresos fiscales. Debido a esto, las nuevas generaciones que estaban recibiendo educación crecían invariablemente como devotas de Marcus. Ni siquiera era necesario agitarlos o lavarles el cerebro con información falsa. Bastaba con grabar firmemente los hechos tal como eran. Los ciudadanos ahora habían llegado al punto de no tolerar a nadie que hablara mal de sus dos grandes líderes. Porque Marcus ya era un dios de Roma. No era una expresión figurada, realmente era así. Si bien se debía en parte a un constante proceso de deificación, el incidente decisivo fue la erupción volcánica en Egipto que ocurrió el mismo año del intento de asesinato contra César. Marcus ya tenía el precedente de haber predicho con sorprendente precisión el ciclo de inundaciones del Nilo. Pero la erupción volcánica era otra cuestión. La inundación del Nilo era prácticamente una opción binaria, por lo que con una suerte extrema, alguien podría acertarla. En cambio, una erupción volcánica no era algo que ocurriera cada año. Cuando escucharon por primera vez sus palabras, incluso Cleopatra y Arsínoe reaccionaron con incredulidad. Aún así, Marcus afirmó con certeza que sucedería exactamente como él decía. El resultado, por supuesto, fue como lo había predicho. El volcán entró en erupción y Egipto sufrió temporalmente una sequía. Marcus ya lo había previsto perfectamente y había ordenado almacenar alimentos en Egipto, y como las importaciones de trigo desde Egipto disminuirían por un tiempo, aumentó el suministro desde otras zonas agrícolas. Afortunadamente, habían adquirido vastas llanuras de tierra negra, y la producción en Galia y Britania también estaba aumentando exponencialmente, por lo que Roma no tuvo que sufrir una escasez de alimentos. Esto fue posible porque la producción de la propia Roma había aumentado incomparablemente. Después de que este incidente se difundiera ampliamente, la percepción de Marcus en Roma se disparó hasta un nivel que ya no podía superar. ¿Dónde en este mundo habría alguien que pudiera predecir con precisión el momento de una erupción volcánica y preparar contramedidas preventivas? Esto iba más allá de ser sabio o erudito. Incluso en el Senado, llegaron a reconocer oficialmente que por las venas de Marcus corría sangre divina. Después del Congreso Académico Internacional celebrado en Oriente, hasta los académicos proclamaron a Marcus como el dios del conocimiento. La sacralidad de la familia Julio Licinia se consolidó como un hecho indiscutible. No era que él se autoproclamara un dios viviente para fortalecer la legitimidad del gobernante. Paradójicamente, cuando Marcus comenzó a ser tratado como un dios viviente, la legitimidad de otras dinastías comenzó a disminuir.
Especialmente, el faraón de Egipto fue quien sufrió el mayor daño involuntariamente. Hasta ahora, los faraones se habían declarado encarnaciones de dioses vivientes, pero nunca habían demostrado un poder como el de Marcus. Lo mismo ocurría con otros jefes tribales o reyes que se proclamaban descendientes divinos. El dios romano Marcus Augusto puede ver el futuro, ¿por qué nuestros reyes del pasado no pudieron hacer lo mismo? Este tipo de cuestionamientos circulaban abiertamente por las calles. Aquellos que habían obtenido la ciudadanía romana se burlaban de los reyes que antes los habían gobernado. ¿Cuál crees que es la razón? Ellos no eran dioses reales. Más bien, han sido incorporados a un estado gobernado por un verdadero dios porque usurparon el nombre divino y engañaron a la gente con mentiras. En esta situación, quien más incómoda se sintió fue Cleopatra. De todas formas, las otras dinastías reales ya no existían. No le importaba si los reyes de dinastías ya caídas eran ridiculizados o no. El problema era que la dinastía ptolemaica de Egipto seguía siendo una casa real existente. El creciente descrédito hacia los faraones anteriores en Egipto no era un buen presagio para ella, aunque para Roma fuera irrelevante. Arsínoe parecía indiferente, considerando el título de faraón como una simple posición honorífica, pero Cleopatra no pensaba así. Finalmente, después de darle muchas vueltas, se le ocurrió una solución provisional. De todas formas, todos los futuros faraones después de ella serían descendientes de Marcus. Primero, el sucesor oficial de Marcus llevaría también el título de faraón. Por debajo, los hijos de Cleopatra y Arsínoe recibirían el poder de gobierno efectivo. Así que desde la generación de sus hijos no habría ningún problema. Lo importante era difuminar la situación actual. Por eso, Cleopatra y los sacerdotes egipcios declararon que Marcus era la encarnación viviente del propio Amón-Ra. Argumentaban que mientras los faraones anteriores eran avatares de Amón-Ra, Marcus era Amón-Ra mismo, por lo que tenía un rango superior. Por lo tanto, no era extraño en absoluto que otros faraones no hubieran mostrado tanto poder como Marcus. Marcus era Amón-Ra encarnado directamente para traer paz al mundo entero, no solo limitado a Egipto. Por eso había tomado a Cleopatra y Arsínoe como actuales faraones, y Egipto, gobernado por sus descendientes, continuaría prosperando. Esta convincente propaganda se difundió extensamente en Alejandría y Memphis. Esta es una idea bastante buena. Marcus también valoró altamente la estrategia propagandística de Cleopatra y le dio su apoyo adecuadamente. No solo por la legitimidad de ambos, sino porque juzgó que podría ser una política de asimilación efectiva. Con el paso del tiempo, el mundo occidental centrado en Roma se fue deslizando naturalmente hacia la centralización. El panorama político dentro del Senado también cambió drásticamente. Cicerón, quien había sido un pilar del Senado, declaró su retiro de la política tras completar sus mandatos como cónsul y gobernador. Cicerón, quien había llevado una vida política tumultuosa, expresó su deseo de descansar un poco y dedicarse a su especialidad, la escritura. No fue algo inesperado. Cicerón había mostrado un enorme interés en la producción masiva de libros gracias al desarrollo de la imprenta. El hecho de que decenas de miles de ciudadanos pudieran leer los libros que escribiera avivó su deseo creativo. También contaba con la promesa de Marcus de que si Cicerón publicaba un libro, él personalmente se encargaría de imprimirlo. La consideración de Marcus no terminó ahí. En reconocimiento a los esfuerzos del señor Cicerón, he decidido crear una nueva organización llamada Comité Consultivo Legal, como prometí. Aunque es un cargo honorífico sin poder real, me gustaría que el señor Cicerón asumiera el puesto de primer presidente. Incluso organizó una gran ceremonia de retiro para Cicerón. También se celebró un evento para presentar, mediante impresiones a gran escala, aquellas de sus publicaciones que habían recibido alta valoración académica. Marcus, el dios viviente de Roma, elogió personalmente los logros de Cicerón durante su ceremonia de retiro. Cicerón es un gran jurista y orador, así como el mejor literato y filósofo. En la historia de Roma, pocas personas han logrado logros académicos tan sobresalientes como para contarlas con los dedos. Y sobre todo, Cicerón ha sido mi más preciado amigo y confidente político. ¿Cómo podría enumerar todas las contribuciones que este gran político ha hecho por Roma? Como representante de los ciudadanos romanos y como el senador más importante, quisiera expresar mi profundo agradecimiento en esta ocasión.
Tras concluir el discurso, que continuó por mucho más tiempo, Marcus le entregó a Cicerón una medalla que él mismo había creado. Aunque era una medalla con el emblema del águila, miraba en dirección opuesta a la que se otorgaba a quienes habían logrado los mayores méritos en la guerra. Representaba la contribución al desarrollo de Roma en una dirección diferente a la militar. Cicerón, convertido en el primer receptor de esta medalla, mostró su amplia sensibilidad emocional, impropia de su edad. Entre lágrimas, repitió varias veces su agradecimiento por la consideración de Marcus. No se encontraba en él ninguna de las expresiones elegantes o retórica antigua que solía utilizar. Al igual que Cicerón, quien se retiró con una grandiosa ceremonia, Pisón, el suegro de César, también abandonó la política. Aunque no recibió el mismo trato que Cicerón, se retiró con el debido respeto como miembro veterano del Senado. Los senadores de edad avanzada se iban retirando uno a uno del escenario histórico. Catón era prácticamente el único senador que todavía alzaba su voz con fuerza. Pero incluso él mostró signos de amargura cuando los senadores que habían vivido en su misma época fueron abandonando la escena política uno tras otro. Existía una fuerte opinión de que en la Roma que se estaba desarrollando tan brillantemente, los antiguos senadores no deberían ocupar puestos clave. Catón mismo era más joven que César, así que todavía estaba bien, pero la mayoría de los senadores de edad avanzada sentían presión, consciente o inconscientemente. Sorprendentemente, los senadores que abandonaron el Senado recibían mejor trato y disfrutaban alegremente de su vejez, lo que resultaba tentador. Marcus se aseguraba constantemente de que los senadores retirados pudieran vivir con suficiente respeto y consideración. Incluso mandó construir villas separadas para aquellos senadores que, habiendo vivido demasiado honradamente, no poseían grandes fortunas. Así, naturalmente, los senadores ancianos fueron abandonando el Senado uno a uno. Y esos lugares fueron ocupados naturalmente por jóvenes y prometedores políticos. Esto también significaba que el número de personas que recordaban la república liderada por el Senado estaba disminuyendo gradualmente. Los nuevos miembros del Senado eran devotos de Marcus y apoyaban a Octaviano y Sofía. Entre ellos, por supuesto, había muchos que chocaban ideológicamente con los senadores veteranos que aún permanecían en sus puestos. Pero los veteranos, que ya habían perdido la iniciativa, no podían detener la nueva ola de la época que estaba llegando. Senador, ¿sabe qué impacto tendrán en las tasas de interés los nuevos bonos que emitirá el Banco de Roma? Eso es. No lo sabe. Este es un conocimiento económico básico que obviamente debería saber. Con todo respeto, las políticas y declaraciones desconectadas de la realidad no podrán mover el corazón de los ciudadanos. Los veteranos, que tenían dificultades para adaptarse a una realidad que había cambiado demasiado, encontraban cada vez más difícil lidiar con la ofensiva de los jóvenes. El número de personas que se retiraban aumentaba y la edad media de los nuevos senadores disminuía. Roma estaba ahora perfectamente preparada para despedirse de la vieja era. Y ocurrió un evento que puso el punto final a esta tendencia. César, uno de los líderes supremos de Roma, anunció oficialmente su retiro. Capítulo 302. La colina Palatino, donde se dice que viven solo los más ricos de Roma. Este famoso lugar, desde donde se puede contemplar el gran circo de Roma, también ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Marcus, quien compró tierras que pertenecían a varios nobles, comenzó a establecer aquí los cimientos del Palacio Imperial, y actualmente ya se estaba construyendo un espléndido palacio que comenzaba a dar sus frutos. Aunque todavía no era un lugar lo suficientemente majestuoso para dar la impresión de ser el espacio donde vive un emperador, probablemente el tamaño de este lugar cambiaría a través de las generaciones. Dentro de este palacio existía un pequeño espacio al que solo Marcus y César podían entrar. Ante el gran acontecimiento de la jubilación de César, ambos habían estado coordinando varias situaciones hasta ahora. Pero cuando finalmente llegó ese día, en el interior reinaba un silencio tranquilo. Después de un buen rato bebiendo en silencio, Marcus finalmente rompió el silencio. ¿Realmente estará bien? ¿A qué te refieres? No tiene por qué retirarse ahora. Podría permanecer en su puesto unos años más sin afectar nuestros planes. Mi visión ya está casi completa. Y tú también sabes que mi abandono del poder es la pieza final que lo completa todo. Solo queda dar el último paso, no hay razón para posponerlo por varios años.
El rostro de César era algo diferente al habitual. Por más valiente y controlado que fuera, parecía que ni siquiera él podía manejar perfectamente sus emociones ante un evento tan importante. Actualmente, ambos ocupaban posiciones equivalentes a reyes de Roma. Un rey de Roma es prácticamente igual a un emperador del mundo. Estaba a punto de ceder ese poder absoluto a otra persona y retirarse. Además, el heredero no era ni de su sangre ni un hijo adoptivo, sino su yerno. No podía haber sido una decisión fácil. No, una persona normal, incluso si hubiera decidido transmitir el poder, no querría soltarlo hasta su muerte. Repasando la historia, no era común que un rey abdicara estando vivo. No porque los gobernantes fueran codiciosos por su posición, sino porque era simplemente la naturaleza humana. Pero ambos habían acordado hacer esto desde hace mucho tiempo. Marcus, considerando los sentimientos de César, pensó que si fuera necesario, podrían esperar hasta que su salud empeorara. A partir de este momento, no habrá vuelta atrás. Usted es diferente a Cicerón. Aunque se retiró, a Cicerón se le pudo dar un cargo como consejero, pero usted debe mantenerse completamente alejado de la política. Como mi padre. Ya lo mencioné antes. No hay problema alguno, así que no te preocupes. De ahora en adelante, pienso tal vez escribir un libro mientras viajo tranquilamente por todos los rincones de Roma. El valor del nombre y la influencia de César eran de una dimensión completamente diferente a la de las personas comunes. Si después de su retiro mostrara la menor intención de intervenir en política, podría convertirse en un obstáculo para la centralización de Marcus. Por lo tanto, César debía mantenerse completamente alejado de la política. Esto podría ser cruel para César, quien poseía una de las mayores habilidades políticas en Roma. Quizás, la vida después del retiro sería incluso más difícil que la decisión de ceder el poder. Una vez hablé con mi padre. Me dijo que César nunca podría vivir una vida como la suya. Entonces tendré que demostrar personalmente que esa predicción estaba equivocada. Ahora que lo pienso, sería interesante ir a la villa de tu padre y descansar unos días. Escuché que ha cambiado mucho. Sí. Se sorprenderá cuando hable con él. Estoy ansioso. César sonrió alegremente mientras tomaba un sorbo de té. Dirigió su mirada hacia un gran mapa colgado en una pared de la habitación y continuó hablando. Hay innumerables cosas que podría hacer en el tiempo que me queda. Así que es mejor retirarme ahora, mientras mi cuerpo aún se mueve perfectamente. Pero tendrá que aguantarse las ganas de trabajar. La última vez que descansé unos meses, descubrí que no tener trabajo también es bastante difícil. Encontraré otros pasatiempos y me dedicaré a ellos. De todos modos, me emociona pensar que viviré una vida que nunca antes he experimentado. Así es. Hasta ahora, la vida de César había sido siempre una lucha continua. Viajar a otras regiones era siempre por motivos de guerra, e incluso cuando estaba en Roma, nunca podía estar tranquilo. A diferencia de Marcus, César tenía muchos adversarios políticos. Francamente, si César no hubiera estado atrayendo la atención de manera tan ostentosa al frente, Marcus no habría podido alcanzar una posición tan cómoda. En cierto modo, esta sería la primera vida verdaderamente pacífica que disfrutaría. Si serían días aburridos o un nuevo viaje de recuperación, solo lo sabría viviéndolo, ¿no? Si realmente se aburre tanto que no puede soportarlo, dígamelo. Le traeré trabajo en secreto. Haré lo mejor posible para disfrutar mi vejez sin tener que recurrir a tu ayuda. Creo que ya debe ser hora, ¿nos levantamos? Se habían dedicado meses de preparación para esta ceremonia de retiro. Incluso el programa no terminaba en un solo día. Los eventos de la ceremonia continuarían durante 3 días, y estaba previsto un festival de agradecimiento para bendecir el futuro que duraría 10 días. La salida de César tuvo un impacto tremendo en la escena política romana. El final de su discurso en la curia del Senado fue el siguiente. Roma debe avanzar ahora hacia una nueva era. Es natural que la ola que viene detrás empuje a la ola de adelante. Pero si uno bloquea forzosamente ese flujo y lo estanca, el agua estancada eventualmente se desbordará o se pudrirá. Por supuesto, todavía tengo la confianza de que puedo lograr mucho más. Sin embargo, precisamente por eso quiero dar un paso atrás y observar el comienzo de una nueva era. El Senado quedó profundamente impactado. ¿Quién lo hubiera imaginado?
La mayoría de los ciudadanos y senadores opinaban que César debería mantener su posición de por vida. Es cierto que en el pasado hubo quienes renunciaron voluntariamente al cargo de dictador. Sila, por ejemplo, lo hizo. Pero el caso de César era claramente diferente al de Sila, y sus creencias políticas diferían enormemente. Solo Catón, quien había estado seguro de que César mantendría su posición hasta el día de su muerte, quedó en una situación embarazosa. Además, con la retirada de una figura tan importante como César, otros veteranos también se sintieron incómodos manteniendo sus posiciones. Más aún considerando que personas como Cicerón y Pisón también se habían retirado. Naturalmente, aumentó el número de quienes declararon que se retirarían junto al gran emperador César. Estos senadores obtuvieron la oportunidad de estar detrás de César en la ceremonia de retiro. Muchos senadores decidieron aprovechar esta oportunidad para retirarse con brillantez y recibir atención junto a él. Por supuesto, esta repentina renuncia al poder por parte de César no se debía a que quisiera descansar, ni a que fuera indiferente al poder. Era por la perfecta culminación de Roma que había estado contemplando constantemente. Se volvió hacia Marcus, que lo seguía, y dijo: con mi salida, te conviertes en la única y suprema dignidad en Roma. Tal como dice el nombre Augusto, un ser supremo único e incomparable. Desde aquella lejana época en que había proclamado que la república liderada por el Senado ya había perdido su poder, este había sido su pensamiento constante. Para que Roma continuara desarrollándose en el futuro, era necesaria una reforma fundamental de su constitución. No se trataba de disimular como hasta ahora. Era la inauguración de una era imperial que nadie podía negar. Como le dije a mi suegro antes, este sistema tampoco durará tanto. Yo también estoy simplemente construyendo los cimientos para un gran cambio que vendrá algún día. ¿Dónde existe un sistema perfecto en este mundo? Tal cosa no puede existir. El presente es mejor que la anticuada república de antaño, y en el futuro surgirá algo mejor que lo actual. Yo he preparado el terreno para ti, y creo que tú también harás lo que puedas por el futuro. Así es como se avanza hacia un futuro mejor, acumulando siglo tras siglo y milenio tras milenio. César no pensaba que estaba descendiendo, como creían los demás. Al contrario. He terminado todo lo que podía hacer. Desde los pasos que daba se escuchaban vítores capaces de sacudir el mundo entero. Mi nombre y Roma permanecerán inmortales hasta el fin de este mundo. Con cada paso hacia adelante, innumerables rostros pasaban por su mente. Su madre y su primera esposa, ambas fallecidas, y también su buen compañero Pompeyo y su rival Vallatur. Innumerables nombres ahora desaparecidos en el lejano horizonte de los recuerdos. César se abandonó a la deslumbrante luz y los vítores que lo envolvían con un sentimiento desbordante. La ceremonia de retiro de César no fue una simple ceremonia. Para presenciar este evento, acudieron numerosos ciudadanos influyentes no solo de la península itálica, sino también de Galia, Britania, Germania, África y Oriente. A pesar de llenar el Coliseo y colocar torres densamente, no fue posible acomodar a todas las personas. Ante todos ellos, César dejó honorablemente todo lo suyo. Si hay quien deja algo, debe haber quien lo recoja. El clímax del evento fue cuando Marcus heredó todo de César. El emperador que había unificado el mundo occidental entrega todo al Señor de Oriente. Para las muchas personas reunidas allí, esa imagen parecía como si el mundo se estuviera reorganizando en uno solo. César colocó su corona de laurel sobre la cabeza de Marcus y declaró firmemente: yo, el imperador César, deseo entregar este honorable título que recibí del Senado y de los ciudadanos de Roma a Marcus Augusto. De ahora en adelante, él será el más grande entre los grandes en Roma, la espada que se blande para proteger a todos los ciudadanos y el escudo para defender a Roma. Imperator Marcus Augusto. El nombre más grande en la historia de Roma, no, en la historia desde la era de los dioses hasta ahora. Marcus aceptó ese nombre de buena gana. El peso de la corona de laurel recién recibida era más pesado de lo que había anticipado. No era por el oro delgado que la recubría. Era diferente a cuando tenía a César como excelente compañero y baluarte. A partir de ahora, asumiría solo este vasto imperio. Pero no tenía miedo. Soportaría gustosamente este peso. Imperator Marcus Augusto. Octaviano gritó su nombre en voz alta y lo abrazó con fuerza.
Luego, los senadores y espectadores que se levantaron de sus asientos lo vitorearon y aplaudieron con toda la fuerza que pudieron reunir. Marcus abrazó a sus partidarios y luego, tomando las manos de su familia, se dio la vuelta lentamente. Sobre su cabeza, con ambas manos levantadas, se esparcían innumerables pétalos arrojados por la multitud. El fin de la vieja era y el comienzo de la nueva. Como imperador y augusto, Marcus dejaría muchas más leyendas en el futuro. Como gran monarca que guía a Roma y como revolucionario reformador que cambiará el mundo. La ascensión como emperador no es el final, sino apenas el comienzo. Seguiré avanzando. Por siempre, hacia cualquier lugar. Donde se dirijan sus pasos se convertirá en el punto de inflexión de la historia. Un nuevo mito estaba comenzando. Capítulo 303. Ah, mocosos sin modales. Las palabras groseras salen sin darse cuenta. Después de 25 años como senador en el Senado. Yo, Catón, a quien al principio elogiaban por mi juventud y vigor, me había convertido en uno de los más veteranos del Senado. No hace mucho que la edad promedio del Senado ha bajado tanto. César, el retiro de ese hombre fue decisivo. Si hasta una figura tan prominente como César abandonó el poder, ¿por qué sigues resistiendo? Estas miradas se dirigían a los senadores de edad avanzada, así que los débiles de corazón no pudieron resistir. De todos modos, yo era 5 años más joven que César, así que pude mantener mi posición diciendo que esto no se aplicaba a mí, pero todos los demás abandonaron el Senado. Hasta entonces, aunque me sentía un poco solo, podía soportarlo. Porque aunque aquellos con quienes compartía recuerdos de la antigua república se habían ido uno por uno, no todos habían desaparecido. Bruto seguía aquí, y Marco aún estaba fuerte. Todavía hay mucho que puedo hacer por Roma. Esa certeza ciertamente permanecía en mi corazón. Pero con el paso de los días, sentía que mi espíritu se iba desgastando cada vez más. Al conversar con los senadores más jóvenes, era imposible no darse cuenta. Últimamente se ha vuelto aún peor. Solo hoy, no sé cuántas veces he sentido el impulso de abandonar el Senado y vivir tranquilamente como César o Cicerón. Estos tontos que solo se preocupan por la eficiencia y la apariencia, ignorando la tradición. De esa manera, si menosprecian sus propias raíces, difícilmente serán un buen ejemplo para los ciudadanos. Al recordar lo que acaba de suceder, la ira vuelve a surgir. Originalmente, en Roma casi no se usaban utensilios para comer. La mayoría de los platos se tomaban cómodamente con las manos y luego se limpiaban. Por supuesto, por razones de higiene, surgió la noción de que era esencial lavarse las manos. Hasta ahí no tenía ninguna queja. De hecho, ya se había demostrado estadísticamente que solo con lavarse bien las manos, la tasa de enfermedad disminuía drásticamente. Pero los diversos utensilios que se están introduciendo recientemente realmente no me agradan. Cortar la carne con un extraño cuchillo y pincharla con algo parecido a un tridente, ¿no es una acción demasiado alejada de la tradición? El primero en introducir esto fue Marco. Él no impuso esto como estándar. Solo recuerdo haberle oído decir que cuando se come con las manos platos con varias salsas, las manos se vuelven pegajosas, el olor se impregna, y es difícil pasar inmediatamente al papeleo, así que pedía comprensión. Yo mismo sé cuánto trabajo hace Marco. Por eso lo entendí perfectamente. Pero ver a los jóvenes senadores imitando exactamente el comportamiento de Marco era simplemente desagradable a la vista. ¿Por qué usan estos utensilios? Cuando les llamé la atención durante el almuerzo de hoy, la respuesta que recibí fue realmente increíble. ¿Quién come con las manos hoy en día? Todos lo hacemos así. La etiqueta en la mesa es una tradición que nuestros antepasados han mantenido durante cientos de años. ¿No deberíamos evitar cambiarla según nos convenga? Traté de ser lo más amable posible, pero los jóvenes senadores me miraban con una expresión ¿de qué está hablando este hombre? Y luego, suspirando profundamente, cortaron la carne con el cuchillo que tenían en la mano. Señor Catón, no usamos estos utensilios porque no valoremos la tradición. Es porque es mucho más higiénico que comer con las manos. Además, tenemos que ir directamente a una reunión después de comer. No podemos tomar documentos de la reunión con manos que despiden olor a comida. Entonces, ¿no bastaría con lavarse las manos más concienzudamente antes? O incluso rociar alguna fragancia. No vale la pena tomarse tanto trabajo.
Además, actualmente la mayoría de los hogares romanos come así como norma. De hecho, ahora las personas que comen con las manos son extremadamente pocas. ¿No será que simplemente quieren imitar a Marco? Como todo lo que hace el gran Augusto parece maravilloso, lo imitan sin pensar. Discúlpeme, pero incluso si eso fuera cierto, no creo que sea necesariamente malo. Significa que los ciudadanos respetan y quieren seguir a Augusto. El joven senador contradijo sin ceder una palabra y señaló a un joven que parecía algo más joven sentado a su lado. Disculpe la intromisión, pero ¿conoce el nombre de amigo, señor Catón? Supongo que es uno de los recién llegados. Aún no lo conozco bien. Este amigo es el heredero de un poderoso galo que obtuvo la ciudadanía hace unos años con el deseo de aprender más sobre Roma. Y ha prestado numerosos servicios a Roma, finalmente logrando obtener un escaño en el Senado. A pesar de ello, participa en las pequeñas reuniones que organizan los jóvenes senadores al amanecer todos los días. No es solo él. Todos nosotros discutimos constantemente allí sobre problemas sociales, económicos y debatimos la legislación necesaria. Si no lo hacemos, tanto él como nosotros quedaríamos rápidamente rezagados y no sabríamos nada. Sin embargo, nunca lo hemos visto a usted, señor Catón, en esas reuniones. Si hubiera asistido a una de ellas recientemente, seguramente conocería el nombre de amigo. El joven senador se golpeó fuertemente el pecho izquierdo y preguntó. Me atrevo a preguntar. Cada día nos entregamos con toda nuestra alma a los asuntos de Estado por el presente y el futuro de Roma. Respetado señor Catón, aparte de insistir en que debemos mantener la tradición, ¿de qué manera está contribuyendo usted a Roma? ¿Contribuyendo? No pude evitar reírme irónicamente. ¿Qué están balbuceando estos jóvenes imberbes? Después de todos los esfuerzos que he hecho hasta ahora para proteger la República. Puedo asegurar que si no están sirviendo como meros títeres bajo un dictador, es gracias a republicanos apasionados como yo. Simplemente me pareció absurdo que hablaran así sin reconocer esa deuda de gratitud. Sí. Si mis labios parecían congelados e inmóviles, era porque estaba completamente perplejo. De repente, cesaron incluso los sonidos de metal chocando contra los platos y el de la masticación. Los jóvenes senadores simplemente miraban sus platos con una expresión extraña. El vino parece especialmente bueno hoy. Solo la voz imperturbable de Octaviano resonaba en el salón. ¿Eso ocurrió? Después de escuchar toda la explicación, Marco sonrió amargamente, como si estuviera en apuros. No pude responder ni una palabra. Quizás porque estaba demasiado enojado. Aunque solíamos hablar con facilidad, Marco es ahora el Augusto e Imperator de Roma. No estábamos en posición de hablarnos con la misma familiaridad que antes. Es cierto que sentí incomodidad por su posición, que claramente contradice los ideales de la República Romana. Pero incluso César, a quien consideraba un potencial dictador, renunció a su poder y se retiró voluntariamente. Bruto, en quien confiaba por compartir los mismos ideales, seguía y confiaba completamente en Marco. Así que naturalmente llegué a la conclusión de que no había nada más que pudiera objetar. Con mi mente rígida, no me quedaba más remedio que pensar que estaba trazando un gran plan que yo ni siquiera podía imaginar. De hecho, Marco, incluso ahora que es llamado por el grandioso título de Imperator Augusto, siempre me trata con sencillez. Lainas es un buen hombre con capacidad, pero un poco temperamental. Entiendo por qué dijo eso, pero no debería hablar así a un veterano del Senado. Le daré una severa advertencia y le ordenaré que se disculpe. No es necesario llegar a tanto. Pero, si me retirara como Cicerón, ¿podría vivir tranquilamente escribiendo libros? Pude sentir cómo el cuerpo de Marco, que estaba inclinando su taza de té, se tensaba. La expresión de su rostro mostraba claramente que no esperaba que sacara este tema. ¿Está considerando retirarse? Últimamente, he empezado a pensar fuertemente que no tiene ningún valor seguir aguantando en el Senado con este estado de ánimo. Es como si, ahora que todos los que podían compartir recuerdos de la misma época se han retirado, me siento abandonado solo. Sobre el tema del retiro, no puedo dar mi opinión a la ligera. Sin embargo, si realmente decide hacerlo, me aseguraré de que no experimente ninguna incomodidad. Espero que tome una decisión que no le deje arrepentimientos. Es decir, no me pase la decisión a otros y elija por mí mismo.
En el fondo esperaba que Marco me diera una respuesta, pero parece que ha visto a través de mi debilidad interior. Bien. Entonces este viejo decrépito volverá y pensará un poco más si retirarse o no. Señor Catón, usted todavía está perfectamente capacitado para seguir en activo. No se preocupe demasiado. Estas palabras amables de consuelo solo hicieron que mi pecho doliera más. Qué patético. Tan patético que siento que voy a enloquecer. Al volver a casa y sentarme aturdido, me sentí como un viejo león expulsado de su territorio. Pensé en beber un poco, pero ni siquiera tenía ganas. Simplemente me senté aturdido, recordando una y otra vez lo ocurrido durante el día. Me siento tan miserable que ni siquiera puedo dormir. De repente, pensé en probar el café que Marco me regaló y le pedí a mi sirviente que lo preparara. A diferencia de los demás, normalmente solo bebía vino para mantener la tradición. Pero como de todos modos no podía dormir, decidí probarlo. Recibí la taza de café del sirviente, le añadí mucha azúcar y lo probé. Sorprendentemente, tenía un sabor dulce y amargo que se adaptaba perfectamente a mi paladar. Era un sabor tan excelente que lamenté no haberlo disfrutado hasta ahora. De repente, noté mi rostro reflejado en el espejo a la luz de la vela parpadeante. Mi mirada estaba tan apagada y sin vida que ni yo mismo podía creerlo. ¿Cuándo me convertí en esto? Mientras miraba fijamente el espejo, se me ocurrió una palabra que describía perfectamente mi estado actual. Obsoleto. Pensé que me parecía sorprendentemente a aquellos que en mi juventud jamás quise llegar a ser. Un ejemplo de incompetencia que ocupa un lugar inútilmente. ¿Cuándo y dónde me convertí en esto? No era así cuando era joven. Constantemente recopilaba información y construía argumentos para atacar a César. Cuando perdía en un debate y regresaba a mi casa, la frustración me impedía dormir durante días. Estaba atento a todo lo que ocurría en las distintas partes de Roma y me esforzaba por afinar mi lógica con más agudeza. Si no lo hacía, la frustración ni siquiera me dejaba respirar. Pero en algún momento, empecé a hacer una intervención en el Senado y luego regresar a casa de dormir. Cuando recibía ataques de todas direcciones, me sentía tan agotado que solo quería descansar. Cuando surgían objeciones, en lugar de contraargumentar, fruncía el ceño y mantenía la boca cerrada, sentado en mi lugar. Por ahora, suelta el trabajo. Una mano no puede enfrentarse a muchas manos. Con el tiempo, ellos también reconocerán que yo tenía razón. Pero pasaron años y solo repetí el mismo proceso. El fervor que brotaba incesantemente en mí se extinguió en algún momento. Antes, estaba dispuesto incluso a paralizar la sala de reuniones con largos discursos para imponer mi voluntad. Pero ahora ni siquiera tenía ganas de hacerlo. No es simplemente porque se aprobó la ley de debate avanzado que impide hacer ese tipo de cosas. A mi edad, hacer eso sería perder la dignidad. Justifiqué mi pereza pensando que como veterano debía mantener las apariencias, que es natural volverse más sosegado con la edad. Lainas, creo que dijo, no dijo ni una sola mentira. Ahora mismo, no tengo la capacidad de debatir sobre asuntos complejos como los jóvenes senadores. ¿Cómo podría seguir el ritmo de quienes estudian y debaten sobre asuntos actuales todos los días? Incluso si me preguntaran sobre conceptos económicos básicos, mi mente se quedaría en blanco. ¿Es hora de retirarme? Si solo mantengo mi posición así, solo me avergonzaré a mí mismo. Incluso podría perder la oportunidad de retirarme con aplausos como Cicerón. Pero, ¿realmente está bien hacer eso? ¿Podré estar satisfecho reconociendo que ya no soy útil y retirándome? ¡Qué tonterías! Sin darme cuenta, una frase brotó en la oscuridad. Todavía no. Todavía no he quemado todo lo que tengo dentro. No estaba en posición de retirarme satisfecho como Cicerón o César, sintiendo que había hecho todo lo posible. Lo reconozco. Mi estado actual era innegablemente obsoleto. Sin embargo, aunque me he quedado atrás en los tiempos, aunque mi cuerpo y mente estén completamente quemados y solo queden cenizas. En lo más profundo de mi corazón, aún quedaba una chispa de pasión que no se había extinguido. Incluso las palabras casi injuriosas que escuché hoy no pudieron apagar por completo la pasión en mi corazón. Al contrario, me dieron la oportunidad de reflexionar fríamente sobre mí mismo que había olvidado hasta ahora. Me hicieron darme cuenta, hasta el punto de estremecerme, de cuán estancado había estado.
Después de estar sentado en la silla durante mucho tiempo mirando la vela parpadeante, el sirviente que me había preparado el café preguntó preocupado. Señor, ¿todavía está despierto? ¿No sería mejor que se fuera a descansar ahora? No. Una voz tan transformada que resultaba sorprendente resonó a través de la oscura habitación. Las palabras que salieron de mis labios fueron como una despedida a mí y yo sin fuerzas. Parece que finalmente he abierto los ojos. Capítulo 304. A la mañana siguiente, al amanecer. Me dirigí al edificio del Senado tan pronto como salió el sol. El edificio del Senado, recientemente ampliado, era incomparablemente más espacioso que antes. Gracias a esto, incluso en días sin sesiones del Senado, los jóvenes senadores podían reunirse entre ellos para diversos debates y reuniones. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vine aquí sin que se convocara una sesión oficial? Para ser sincero, ni siquiera lo recuerdo. De repente, pude darme cuenta claramente de cuánto tiempo había estado dejando pasar sin compromiso. La pequeña sala de reuniones, a la que solo podían acceder los senadores, estaba llena de una enorme cantidad de documentos. Al echarles un vistazo, parecían ser materiales que alguien había traído con anticipación para la reunión de hoy. Puntos a considerar sobre la adquisición de bonos y los requisitos para el enriquecimiento injusto, sobre el nuevo negocio de seguros y la formación de un sistema cooperativo para la prevención y medidas contra el fraude de seguros. Incluso leyéndolo por encima, no entiendo absolutamente nada. En otras palabras, esto también significa que hasta ahora he tenido tan poco interés en los problemas sociales recientes. No era algo de lo que un senador pudiera enorgullecerse. Es natural que un joven senador como Lainas me reprenda diciendo, tú solo predicas sobre la tradición, pero ¿qué contribución real estás haciendo a la sociedad? A sus ojos, yo debía parecer un hombre patético que, a pesar de estar desfasado, no estudiaba nada y solo ocupaba un lugar mientras soltaba comentarios anticuados. El hecho de que no estuvieran equivocados me dolía profundamente. Ayer no pude decir nada, no porque estuviera perplejo, ni porque estuviera tan enojado que me quedara sin palabras. Simplemente, me habían dado en el punto exacto y no podía pensar en nada para refutar. Me quedaban dos caminos. El primero era reconocer que no había nada incorrecto en sus palabras y simplemente retirarme. Si decidiera retirarme, Marco ciertamente organizaría una gran ceremonia de despedida considerando mis contribuciones hasta ahora. Sin duda haría todo tipo de consideraciones para que no me sintiera solo después de dejar el Senado. De hecho, escuchando a colegas que ya se habían retirado, su nivel de satisfacción era muy alto. No pocos me decían que era mejor renunciar a todo que seguir resistiendo y pasar vergüenza. Sin embargo, irme con el rabo entre las piernas como un perro derrotado no es el estilo de Catón. Al contrario, ahora que la llama que casi se extingue vuelve a arder, es el momento de demostrar mi valor. Si tienes las ideas claras, pásalas inmediatamente a la acción. Es lo que Marco siempre decía. Es fácil decirlo, pero muy difícil ponerlo en práctica. Preparé un asiento adicional en un rincón de los lugares ya dispuestos y mientras miraba los libros apilados a un lado, algunos jóvenes senadores entraron en la sala de reuniones. Entre ellos, Lainas, con quien había discutido ayer, abrió mucho los ojos sorprendido al verme. Senador Catón. Buenos días, o más bien, buen amanecer. ¿Ustedes han estado viniendo aquí a esta hora todos los días? Son realmente diligentes. Bueno, es que... Después de recibir tu reprimenda ayer, me sentí tan avergonzado que quería meterme en un agujero de ratón. Y decidí, aunque quizás sea tarde, cumplir con mis deberes como senador a partir de ahora. Siempre supe que no me estaba adaptando a una época que se volvía más compleja día a día. Podría haber seguido el ritmo si hubiera pedido aprender a alguien, pero mi orgullo no me lo permitía. Realmente no era fácil inclinarme ante jóvenes que me llevaban más de 20 años y pedirles que me enseñaran nuevos conocimientos. La mayoría de los senadores que ahora están retirados probablemente renunciaron porque no querían mantener su posición a costa de tanto esfuerzo. Pero aprender cuando hay algo que no sabes no es vergonzoso. Esta simple verdad la he vuelto a comprender ahora, reuniendo todo mi valor. Con la cabeza ligeramente inclinada, continué hablando. En el fondo, también calculaba que si alguien considerablemente mayor adoptaba esta postura, el otro no podría rechazarlo. Ahora mismo soy muy inferior comparado con ustedes.
En realidad, aunque me haya decidido, mis conocimientos son demasiado escasos para participar en las reuniones al mismo nivel que ustedes. Así que, por favor, permítanme al menos observar. Silenciosamente desde un rincón, trataré de identificar mis deficiencias y estudiar a mi manera. Señor Catón, gracias a tus palabras de ayer, pude poner fin a los días en que solo consumía el tiempo sin energía. Es como si hubiera vuelto a mis días de juventud. No puedo contener mis deseos de explorar nuevos conocimientos y debatir con ustedes. Pero fui demasiado irrespetuoso. ¿Por qué no simplemente lo aceptas con gratitud? Octaviano, que había entrado tras Lainas, dijo con una sonrisa refrescante. Últimamente he notado que este joven se parece cada vez más a Marco. Quizás es un poco más centrado en la eficiencia que Marco, pero su actitud básica es similar. Tal vez si combináramos a Octaviano y Sofía y los dividiéramos por la mitad, obtendríamos una personalidad como la de Marco. Lo que es seguro es que son iguales en el sentido de que no se puede conocer exactamente lo que piensan. Eso no es necesariamente malo. También significa que tienen un alto nivel como políticos. Probablemente el futuro de Roma estará en manos de jóvenes como él, no en las mías. Él me miró y continuó hablando sin perder su cortés sonrisa. El señor Catón ha estado activo en la política desde que nosotros apenas comenzábamos nuestra educación básica. Esa experiencia está en un ámbito que nosotros, que solo mostramos nuestro vigor juvenil, no podemos alcanzar. Será una relación en la que ambos tendremos mucho que aprender, así que olvidemos el incidente de ayer. Afortunadamente, el señor Catón dice que nos perdona. Octaviano inclinó respetuosamente la cabeza después de decir esto. Gracias por su generosa decisión. Este amigo también debe haber reflexionado mucho. Lainas también se apresuró a seguir a Octaviano y se disculpó por su falta de respeto de ayer. Lo que dijo ayer probablemente fue una declaración que surgió sinceramente de su corazón. Incluso se podía sentir una especie de convicción. Por eso no protesté, pero lo que había hecho era ciertamente una gran falta de respeto. Yo había sido senador durante más de 20 años y mi relación con Marco Augusto era bastante buena. Un recién llegado al Senado no estaba en posición de faltarme el respeto. Este era un asunto que podría haber llevado a un castigo si lo hubiera planteado públicamente ante el comité disciplinario. Por supuesto, si hubiera escalado el problema así, era obvio que yo también me habría aislado en el Senado, lo que habría dificultado mantener mi posición. De todos modos, puesto que ya había decidido unirme a los jóvenes senadores y pulirme desde el principio, no tenía intención de enemistarse con ellos. Un problema era cómo resolver esta incomodidad, pero afortunadamente, gracias a la mediación de Octaviano, el asunto parecía resolverse fácilmente. Lainas volvió a levantar la mirada que había dirigido al suelo y, armándose de valor, habló. Lo que le dije ayer al señor Catón representaba nuestros sentimientos, pero, ciertamente, si lo analizamos, también vertí mi impaciencia e irritación sobre usted. Puedo imaginar cuánta reflexión y determinación le ha llevado venir aquí hoy. Aunque yo mismo todavía tengo mucho que aprender, como agradecimiento por perdonar mi falta de respeto, le enseñaré todo lo que sé. Y yo también quiero aprender esa actitud suya. Bien, cuento contigo de ahora en adelante. Enséñame de manera comprensible los conocimientos que se utilizan actualmente. Yo también cuento con usted. Lainas agarró con fuerza la mano que le extendí. La determinación ardiente que ambos albergábamos se transmitió claramente a través de nuestra temperatura corporal elevada. Desde entonces, cada día ha sido una continuación de plenitud. Era similar a cómo me sentía cuando era joven y aprendía nuevos conocimientos de un renombrado erudito de Rodas. No era fácil seguir el ritmo de los jóvenes a estas alturas, pero no era imposible. Las deficiencias podían resolverse simplemente dedicando tiempo. Renovadamente agradecí el hábito del pasado de caminar diligentemente para no perder condición física. Los libros con anotaciones que Lainas me regaló fueron de gran ayuda. Rechacé cortésmente todas las invitaciones a banquetes organizados por los nobles. Originalmente no disfrutaba mucho de esos lugares, pero ahora realmente no tenía tiempo libre para ir por falta de tiempo. Después de que esto sucediera varias veces, Marco y Cicerón llegaron a visitarme, quizás preocupados. Últimamente, los rumores sobre ti se han extendido ampliamente entre nosotros. ¿Sobre mí?
Dicen que te mezclas con los jóvenes senadores, estudias con ellos y participas en debates. ¿Qué viento ha soplado tan tarde? Cicerón tenía una expresión realmente preocupada. Aunque nos habíamos distanciado al final, después de su retiro, nuestra relación se había recuperado hasta cierto punto. Antes, cuando tenía tiempo libre, incluso lo ayudé directamente con sus actividades de escritura. Desde entonces, continuamente me persuadía diciendo, retírate tú también y únete a nosotros para disfrutar alegremente de la vejez. Hasta hace poco, pensaba seriamente en seguir su consejo, pero ahora mis pensamientos han cambiado completamente. Si es un viento tardío, entonces lo es. Recientemente, he desarrollado la motivación de querer hacer todo lo que puedo hasta donde sea posible. Me parece que ya te has esforzado lo suficiente. No. Aunque tú no lo sepas, en mi caso solo fingía esforzarme. Marco, que había estado escuchando tranquilamente, se rascó la cabeza y se unió a la conversación. Como el señor Catón mencionó la jubilación la vez pasada, estaba buscando un lugar adecuado, ¿debo considerar que eso ya no es necesario? Cuando se retirara, quería pedirle que asumiera como profesor de filosofía en la universidad. Yo aceptaría sin dudarlo. ¿No es mucho más atractivo ser profesor, recibiendo respeto y formando a los futuros líderes, que el estresante cargo de senador? Yo también enseño retórica y es extremadamente satisfactorio. ¿No te gustaría unirte? Es una oferta realmente amable, pero ya he tomado mi decisión. Lamento haber causado preocupaciones innecesarias al Augusto. Por favor, olvide todo lo que dije la vez pasada. Eso no es difícil. Pero si se esfuerza demasiado como ahora, podría no ser bueno para su salud. De momento prepararé un puesto para usted, así que si en algún momento se siente agotado, no dude en decírmelo. Aunque es una propuesta llena de consideración, probablemente nunca llegue a aceptarla. Recientemente he encontrado un objetivo: permanecer como senador hasta el día de mi último aliento. Ese es mi deseo más ferviente ahora. Quizás resulte una molestia, pero me gustaría seguir con mis convicciones hasta alcanzar mi límite. Creo que es admirable su dedicación a cumplir con sus deberes como senador hasta el final. Respetando su determinación, yo también pondré más atención en ayudarlo. Cicerón sacudió la cabeza con incredulidad y suspiró. Después de tanto esfuerzo, uno pensaría que ahora querrías vivir más cómodamente. No hay remedio. Así es como soy. Y ahora mismo es cuando mi vida es más plena e interesante. Pedirme que abandone una vida tan interesante, es demasiado. El camino aún no termina. Ahora estoy en posición de seguir, pero algún día seguramente podré actuar nuevamente como un senador respetable. El orden de la República dirigida por el Senado que una vez soñé ya se ha derrumbado. Pero la República Romana no ha terminado. Entonces, con mis propias manos, haré que el futuro de la nueva República brille aún más. Puede que sea un futuro lejano e incierto, quizás un futuro que estos ojos no lleguen a ver, pero ya no me importa. Hasta el día de mi último aliento, viviré una vida de la que no me avergüence como senador. Ese es el nuevo sueño que yo, Porcio Catón, albergo. Capítulo 305. La rutina diaria de Cleopatra durante su estancia en Roma era relativamente simple. Como no tenía que ocuparse de asuntos de Estado como faraona, le quedaba muchísimo tiempo libre. Cuando Marco tenía tiempo, por la mañana disfrutaban tranquilamente de una taza de café juntos mientras discutían asuntos políticos nacionales e internacionales. Después, comía con su hermana Arsinoe y disfrutaban de un paseo. Aunque Roma era un país extranjero, había vivido allí tanto tiempo que ahora sentía como si fuera su segunda patria. Aún así, ella era consciente de su condición de faraona. No tenía intención de establecerse permanentemente en Roma y vivir como romana, como había hecho Arsinoe. Después de todo, ella era la reina de Egipto. Sin embargo, últimamente sentía que esa frontera se volvía cada vez más difusa. Este sentimiento se intensificaba cuando discutía con Marco sobre Roma. Cada vez que se daba cuenta de que estaba más familiarizada con Roma que con Egipto, sentía una extraña sensación. ¿Por qué tienes esa expresión? ¿Acaso tienes alguna preocupación? Marco, que había visto a través de los pensamientos de Cleopatra, dejó su taza de café y examinó atentamente su rostro. Era la imagen del marido ideal, lleno de inteligencia y consideración. Antes mantenía cierta distancia con una actitud cortés y respetuosa, pero últimamente esa actitud había desaparecido.
Probablemente porque, siendo el gran Augusto de Roma, ya no tenía razón para hablar con deferencia a la reina de Egipto. Aún así, le agradaba sentir que había desaparecido alguna barrera entre ellos. De hecho, Arsínoe también parecía muy satisfecha con el cambio en la forma de hablar de Marco. Cleopatra lamentaba nuevamente no haber sido la primera para este hombre. Si hubiera nacido como miembro de la realeza egipcia en lugar de romano, habría hecho lo que fuera para convertirlo en su hombre. No. Solo estaba distraída pensando en otra cosa. Pero tú pareces de muy buen humor, ¿no? ¿No has oído? Que Catón ha dicho que no se retirará. Ah, sí. Pero, ¿no predijiste con bastante seriedad que Catón ya había resistido bastante y que era hora de retirarse? Justamente por eso Julia me ha estado molestando. Sinceramente, como los senadores de edad similar siguen retirándose, y no veía ninguna razón especial para que Catón mantuviera su posición, fue inesperado. Gracias a esto, el puesto de profesor que busqué y la pequeña villa que conseguí como regalo de jubilación se han vuelto inútiles. Cleopatra también había hablado con Catón en algunas ocasiones. Como republicano acérrimo, no le agradaba particularmente la existencia de una reina. Recordaba claramente que, aunque mantenía las formas, su actitud no era amistosa. La impresión que tuvo entonces fue la de un viejo anticuado que no podía seguir el ritmo de los tiempos. Había esperado que pronto quedaría obsoleto, así que no solo Marco se había equivocado en su predicción, sino también Cleopatra. Pero, ¿por qué tienes esa expresión complácida si tu predicción falló? Normalmente tus predicciones nunca se equivocan. También soy humano, ¿cómo no voy a equivocarme en mis predicciones? Predecir hechos futuros y simplemente hacer suposiciones son cosas claramente diferentes. Además, algo así es más bien un estímulo refrescante, así que en realidad me alegra. Tengo grandes expectativas, en el buen sentido, sobre cómo cambiará Catón. Significa que puedes observarlo con tranquilidad, ya que por mucho que se esfuerce, es imposible que se convierta en tu enemigo. Si es posible, me gustaría que se convirtiera en un buen amigo. Honestamente, hasta ahora no valía la pena prestarle mucha atención. Significa que no tenía mucho valor ni como enemigo ni como aliado. Simplemente lo habían mantenido porque sería problemático si desaparecieran por completo las voces críticas. Cleopatra dudaba de cuánto podría cambiar una persona de edad avanzada, pero Marco parecía tener una opinión diferente. De todos modos, los asuntos internos de Roma no tenían mucho que ver con ella. Cambió de tema para hablar sobre la educación de sus hijos. Marco, quien adoraba a sus hijas, siguió de buena gana la intención de Cleopatra. De hecho, este asunto era la principal causa de dolor de cabeza para Cleopatra, pero decidió no mostrarlo en este momento. Después de terminar la conversación matutina, Cleopatra regresó a su mansión. Deliberadamente no tomó un carruaje. Se había acostumbrado a caminar lentamente para ayudar a digerir el desayuno. Como ella también estaba envejeciendo, necesitaba moverse más para mantener una figura perfecta. Durante sus paseos podía sumergirse en reflexiones sobre diversos temas, así que no le resultaba aburrido. Normalmente, durante estos paseos solitarios, se habría sumido en pensamientos profundos. Pero quizás debido a la conversación que acababa de tener con Marco, sus pensamientos se centraban en un solo tema. Era un asunto relacionado con su hija, algo que no podía evitar preocuparle por más que lo intentara. Ella no solo era madre de una niña, sino también reina responsable de un país. Su hija también era quien sucedería como faraona de Egipto. Por lo tanto, debía prestar especial atención a su educación desde pequeña. No bastaba con tener muchos conocimientos. Una visión perspicaz de la situación internacional y un sentido apropiado del equilibrio eran más importantes que cualquier otra cosa. Cleopatra había dedicado mucho esfuerzo a proporcionar una educación para niños superdotados a su hija desde temprana edad. Afortunadamente, su hija era extremadamente inteligente. Al tener no solo su sangre sino también la de Marco, nunca consideró la posibilidad de que fuera tonta. Su nivel de logro académico era claramente superior incluso al de la hija de Arsínoe. Este hecho hacía que Cleopatra se sintiera secretamente complácida. Estaba convencida de que si seguía creciendo así, podría convertirse en una excelente faraona de Egipto tras ella. Hasta hace unos años, ciertamente era así.
Lo que ahora irritaba implacablemente sus nervios no era para nada un problema con el conocimiento de su hija. Era Cleopatra Selene. ¿Otra vez quieres decorar el jardín con esta ridícula estatua? Quítala inmediatamente. Al escuchar la orden de su madre, la niña que caminaba torpemente cargando una estatua que parecía bastante pesada, se sobresaltó tanto que cayó hacia atrás. Me has asustado. ¿Por qué gritas así? Te lo dije claramente. Está prohibido traer esa estatua a casa. No iba a ponerla en el jardín, sino en mi habitación. Puedo decorar mi habitación como quiera, ¿no? Papá dijo que podía hacer lo que quisiera siempre que no perjudicara los intereses nacionales de Roma o fuera inhumano. La hija nacida de Marco y Cleopatra recibió el nombre de Cleopatra, según la tradición egipcia. Para distinguirla de su madre, Cleopatra Filopator, era llamada Cleopatra Selene, pero a la hija no le gustaba su nombre. Además, después de ser reprendida por Cleopatra por el asunto de la estatua hace poco, la hija corrió directamente a Marco para engatusarlo. Al parecer, Marco, que era increíblemente débil ante sus hijas, había caído completamente ante sus encantos. Pero Cleopatra no tenía la menor intención de tolerar esta ridiculez. Hija, tú sucederás como faraona de Egipto después de mí. Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto que lo sé. Es algo que he escuchado 10 veces al día desde que era pequeña. Bien. Entonces, si actúas de esta manera tan ridícula, ¿qué crees que pensarán los súbditos de Egipto? Probablemente no pensarán nada especial, ¿no? De hecho, me gustaría mostrar la magnífica imagen de mi hermano mayor a los egipcios también. ¿Qué hermano mayor ni qué demonios? Cleopatra, que alzó la voz sin darse cuenta, respiró profundamente y calmó sus emociones. ¿Estaba diciendo que llevaría esas absurdas estatuas hasta Egipto? Es absurdo. Eso era algo que jamás podría permitir. De verdad no puedo entender, ni siquiera un poquito, por qué te gusta tanto ese hombre. Además, él ya está casado. ¿Qué piensas hacer? No me digas que planeas seducir al marido de tu hermana. Vamos, claro que no. No lo entiendes, mamá. Aunque admiro a mi hermano mayor, no es un deseo sexual. Sofía entiende esto, por eso tolera mi comportamiento. No es que lo tolere, sino que no tiene base para encerrarte, así que no tiene más remedio que dejarte en paz. A pesar del comentario mordaz de Cleopatra, su hija miraba la estatua con expresión embelesada, como si no la hubiera escuchado. El protagonista de esa estatua no era otro que Octaviano. El nombre del hombre que había recibido la mayor fortuna de Roma al convertirse en el marido de Sofía. Su hija, por alguna razón inexplicable, estaba completamente obsesionada con Octaviano desde hace unos años. No, no era algo que pudiera explicarse a ese nivel. Si tuviera que compararlo, era similar a los hombres que se apasionan por los gladiadores. Había encargado a artesanos crear estatuas de Octaviano, y había decorado su habitación con muchas imágenes suyas. Incluso había grabado su rostro en el techo para poder ver la cara de Octaviano al acostarse en la cama. La conmoción que sintió al entrar en la habitación de su hija estaba más allá de lo que podía expresarse con palabras. Cuando le contó esto a Marco, él murmuró algo sobre un afán o una palabra similar. No sabía qué significaba, pero ciertamente no era algo positivo. Además, el problema con su hija era que lo hacía de manera organizada. Octaviano ciertamente era un joven tan hermoso que incluso una mujer podría considerarlo bonito. Por eso, parecía que había muchas hijas de familias nobles que lo admiraban en secreto. Su hija había unido a estas mujeres y creado una extraña organización llamada Club de Apoyo al Hermano Mayor Octaviano. Creaban y vendían estatuas e imágenes de Octaviano, y esperaban frente al edificio del Senado, chillando y armando alboroto cuando veían a Octaviano. Cuando Cleopatra se enteró por primera vez de que su hija estaba haciendo esto, realmente quiso meterse en un agujero y esconderse. Lo que aumentaba varias veces su vergüenza era que quien le había contado esto no era otro que el propio Octaviano. Sinceramente, últimamente me da un poco de miedo. ¿Podría por favor hacer que su hija se contenga un poco? Se lo suplico. Ante Octaviano, que le pedía esto tan educadamente, ella solo pudo disculparse. De por sí, a Cleopatra no le agradaba demasiado Octaviano. Al hablar con él, la conversación fluía bien y siempre era muy respetuoso con ella, pero por alguna extraña razón algo le desagradaba. Quizás era la compatibilidad como personas.
Era alguien con quien simplemente no congeniaba. Su hija, en cambio, refunfuñaba porque no podía entender a su madre. Es una lástima que no reconozcas lo genial que es mi hermano mayor Octaviano. Me salen ronchas cada vez que escucho ese hermano mayor, así que ni lo menciones. Entonces, si no lo llamo hermano mayor, ¿cómo debería llamarlo? Ahora que se ha casado con mi hermana, es como si fuera realmente mi hermano mayor. Tú, no me digas que, ¿todavía estás haciendo el ridículo frente al edificio del Senado con otras chicas? ¿Ridículo? Es solo apoyo saludable. Soy una persona que tiene claros los límites, así que nunca los cruzo. El contacto físico está absolutamente prohibido como principio. Si seguía hablando más, podría desmayarse por la presión arterial. Cleopatra se sujetó la cabeza mareada y salió nuevamente de la mansión. No podía entender cómo era posible que semejante niña hubiera salido de su vientre. Hasta ahora, por vergüenza, no había podido desahogarse con nadie. Pero ahora sentía que no podría soportarlo sin hablar con alguien. En momentos así, la única con quien podía compartir sinceramente sus sentimientos era su hermana. Al llegar a la mansión de Arsínoe, apenas se sentó, desahogó sus dificultades. Consuelo o burla, cualquier palabra serviría. Estaría bien con tal de que alguien compartiera lo absurdo de esta situación. Sin embargo, mientras esperaba la reacción de su hermana, Cleopatra escuchó una respuesta que nunca hubiera imaginado. Ah, veo que tu casa no es muy diferente a la nuestra. ¿Qué significaba esto? Los ojos de Cleopatra comenzaron a temblar incontrolablemente mientras miraba el rostro de su hermana, que sonreía amargamente. Fin del capítulo 305.